ahora vamos a ver la herramienta Link Planner, que es una herramienta gratuita que nos sirve Ujú. exactamente para qué. Explícanoslo. Link Planner es una herramienta de diseño de radioenlaces. Ujú, Y como dices, es gratuita. Se puede utilizar desde la misma web de Cambium Networks. Y ahí mismo tú puedes configurar torres, emisoras y luego receptoras, suscriptores, y puedes ver qué distancias hay, qué alturas son necesarias, con qué frecuencias se puede llegar y con qué frecuencias no. Entonces, te ayuda a dar una primera impresión del despliegue que tú quieras hacer bastante fidedigna, de ujú. si va a ser posible o no, de si vas a tener una montaña por en medio o no, si hay una arboleda gigante. Y esto lo que ayuda muchísimo es al instalador a saber exactamente en el día de la instalación qué llevar, cómo llevar y dónde colocar, ¿cierto? Correcto. Además, has dicho otro punto ahí. Otra de las muchas funcionalidades que tiene es el qué llevar. Porque la misma herramienta, tú cuando has acabado de hacer la propuesta, el diseño, por así decirlo, te sale un BOM, una lista del material que es necesario para la instalación. Y entonces puedes revisar todo lo que es necesario. Y eso puede servir tanto al instalador a la hora de ir como al preventa o a la hora de saber la compra que tienes que hacer, cuáles son todos los materiales que tienes que pedir. Por tanto, esta herramienta también nos es muy útil a la hora de vender el proyecto, porque tú ya le estás Correcto. explicando a tu cliente qué es lo que vas a hacer, con qué y cuánto le va a costar, Correcto. Y puedes asegurando en escoger todo todas las caso. diferentes tecnologías Ujú. y cada diferente tecnología te dice qué alcance tiene, si llega con un 100%, si esta se queda corta, si esta se queda larga, si te llega con mucha potencia, si te llega con poca potencia. Entonces te da una aproximación muy buena de lo que luego va a pasar. Pues, ¿qué te parece si ya directamente entramos en materia, abrimos Link Planner, nos explicas cómo funciona y bueno, no sé qué versión vas a utilizar, porque hay Voy a dos utilizar versiones, la... ¿verdad? Correcto. Antiguamente se utilizaba mucho la versión on-premise y ahora cada vez más estamos dando todas las funcionalidades añadidas a la versión cloud porque es más rápida, porque está conectada con los servidores, porque no tenemos que pedir que actualicéis cada vez que salga una cosa nueva. Entonces es mucho más ágil para todos. Y en cualquier caso, Entonces, gratuitas. todas son gratuitas. Aparte de Link Planner, ¿qué otra herramienta vamos a utilizar? O bueno, la otra plataforma sería Google Earth. Google Earth, eso es. Muchas veces a nosotros nos van a pasar una propuesta de un despliegue y para dedicarnos ese cliente final dónde quiere poner las torres o dónde tiene los clientes a los que quiere dar servicio, él no tiene Link Planner, no tiene este conocimiento de tecnológico de los radioenlaces tan alto, pero sí que te puede coger Google Maps o Google Earth y decirte, aquí, 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 aquí tengo las posiciones. Entonces él te lo manda. ¿Cómo te lo manda Google Earth? Con un KMZ. Tú todas las ubicaciones, hay una opción que es descargar las opciones de KMZ. Entonces, en Link Planner tú puedes importar las ubicaciones que él te ha pasado, se te pondrán ya exactamente donde él había puesto en el Link Planner. Y ahí pues vas a decir, pues esta chincheta que me ha pasado es el AP, esta chincheta es el suscriptor y esta chincheta es la otra estación. Yo creo que si lo vemos físicamente, o Sí, sea, si lo vemos visualmente, lo, a lo ver, vamos a cuando entender mejor, encuentre lo ¿verdad? de compartir, ¿dónde lo tengo? Vale, pues desde aquí mismo, ¿cómo se llega a Link Planner? Si pusiéramos Link Planner Cambium, y ya nos saldría directamente. Yo ya sé que el enlace es con LP. Aquí sale para el software, pero el acceso directo es aquí. lp.cambiumnetworks.com. Esta es la versión cloud del Link Planner. Y bueno, aquí nos tendríamos que registrar. Sign in. Tendrías que registrar. Yo estoy registrado y estos son mis proyectos. Y este La- sería el panel de inicio donde podemos crear el Link Planner. Entonces, ¿qué opciones tenemos ya aquí a priori? Podemos crear un nuevo proyecto y empezar de cero o importar desde Link Planner un proyecto, por ejemplo, como anteriormente se utilizaba más la versión del escritorio. Podemos exportar directamente del escritorio un proyecto. Pero bueno, aquí vamos a poner que empezamos de uno nuevo. Damos uno nuevo y aquí puedo poner prueba. Primeras cositas que nos van apareciendo. No lo voy a comentar todo, pero sí que algunos detalles. Clutter, ¿qué es el clutter? Clutter es lo que detecta Link Planner que son los edificios, las alturas de los edificios, las alturas de los árboles y demás. Si nosotros dejamos esto activado, nos dirá cuando hay un edificio, cuando hay un árbol, cuando hay tal. Si lo desactivamos, considerará simplemente la curvatura de la Tierra.
Entonces, para algunos casos es considerable quitarlo porque nosotros podemos creer que una zona no está bastante diáfana y queremos ver realmente cómo es el enlace, cómo son las potencias y demás. Entonces lo podríamos hacer así. Si lo dejamos activado de todas formas y el enlace nos sigue dando mal con las distancias reales, tipo, nos han dicho que el suscriptor está a 5 metros y la antena a 10 y aún así no se ven porque dice que hay árboles cuando no los hay. Dentro de la aplicación podríamos modificarlo, podríamos quitar ese clutter, esos árboles. Se puede modificar prácticamente todo. Entonces, ¿cómo sería un día normal en el Link Planner? Aquí lo que se podría empezar un proyecto de dos maneras diferentes, ¿no? Podríamos ir directamente a la ubicación que nosotros deseáramos. Aquí veis que está todo el mapa cargado en modo satélite. Podríamos cambiarlo a cualquier otro tipo de mapa, pero lo dejamos por aquí. Entonces, la primera opción que tendríamos, diríamos que tendríamos dos. La primera es crear nosotros las ubicaciones y la segunda es importarlo desde un KMZ, que sería el Google Earth. La primera, ¿cómo empezaríamos a hacerlo? Bueno, aquí como veis en el menú tenéis varias opciones del proyecto, network, tal, pero esto es un poco el menú visual. El menú de creación está a la derecha. Aquí lo tenemos. Entonces, esta torre de aquí, con un más, es crear una torre. Si os ponéis encima, create a new network site. Entonces, podríamos empezar así. Apretamos y ya veis que ha cambiado el cursor, que ya no es una flecha, sino que es una cruz, pues aquí nosotros lo ubicaríamos donde nosotros tuviéramos la torre, por ejemplo, aquí, y apretando, ya se nos ha creado el primer network site. Simplemente Podríamos, haciendo clic. simplemente haciendo clic, no hemos de hacer nada más. Yo apretando luego clic y moviéndome, lo muevo y se me crea el punto. Como os he dicho, esto de aquí a la izquierda, que es como algo más de gestión, no es tanto de creación, aquí podemos ver que ya se ha creado el primero. Y nosotros, si ampliáramos esto, nos saldría este network site. Y luego aquí dentro podemos ver varias cosas, podemos cambiar el nombre, podríamos hacer lo que quisiéramos. ¿Veis? Aquí está la altura. Pero vamos a hacer un ejemplo simple de un punto a punto. Si este de aquí es la primera torre, este de aquí nos quedamos debajo, un suscriptor. Lo crea de la misma manera. Apretamos, se nos ha cambiado el puntito, os vamos a decir que está en esta ciudad de aquí. Un puntito y nos sale en azul. Con los suscriptores nos sale el nombre para no sobrecargar, pero ya lo tendríamos. Entonces, esto ya lo tenemos. Podemos hacer diferentes opciones que sale aquí, un punto a punto o un punto a multipunto. Podríamos hacer cualquiera de las dos. Vale, entonces, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, que desde esta torre llegáramos a nuestro suscriptor? Pues para eso tendríamos que crear un PMP, crear un punto a multipunto. Entonces vendríamos aquí y le daríamos a añadir. Al añadir, nosotros escogeríamos de dónde lo tenemos, si queremos que sea una nueva configuración, una anterior o uno que ya existente. Esto como es la primera que hacemos, una nueva configuración. Aquí nos dejaría escoger tanto lo que voy a comentar al principio, diferentes frecuencias, con 60 gigahercios, con 5, de 5, de 2,4, de radio, las que queramos. Aquí, por ejemplo, podemos escoger 5,8 y escoger un producto, como podría ser el 3000. Le podemos poner también la ciudad, el país, que esto es importante para el tema de potencias. Por las limitaciones, ¿verdad? Correcto, cada uno tiene diferentes limitaciones. Está ahí, y aquí tenemos España. Y bueno, ancho de banda y demás, que luego lo veremos cómo cambia al editar todos estos valores. Aquí las antenas que escogemos, una de 90 grados, y nos ha de decir también cuántas antenas hay. Aquí. ¿Cuántos por device? Como hemos conectado solo uno, vamos a decir que solo haya una antena de 90 grados. Así que vamos a crearla. Hemos de decirle dónde. Como solo tenemos una, pues en esta de aquí. Y ahí se nos crea. Aquí se nos crea el network site, con lo que abarcaría. Entonces podemos ver las distancias. A 10 kilómetros lo hemos puesto, que es a donde puede llegar. Pero bueno, ahora para este ejemplo vamos a poner un ejemplo cerquita, este de aquí. Y con eso ya abarcaría dentro de la zona que hemos nosotros escogido. Y ahora, para que hiciera el enlace, para que viéramos cómo quedaría, si queréis podemos poner algún suscriptor más. ¿Cómo lo hacemos? Para ver el ejemplo. Ahora damos aquí el suscriptor y creamos en este pueblo pues a algunas más. Ponemos más puntitos y ya tendremos el ejemplo. Y alguno aquí un poco más diseminado. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Link Planner, dónde está ese valor de decir, si nosotros pusiéramos aquí la antena, ¿podríamos hacer los enlaces a estos lugares? Vamos a ver.
Best Server, que nos haga el análisis automáticamente de la mejor manera posible. Entonces aquí hemos de escoger el suscriptor. Pues vamos a decir, nosotros habíamos dicho que fuese un 3000, pues podemos poner, nos dice también los que están descatalogados nuestros. Vamos a decir que ponemos como la distancia es muy cercana, vamos a poner un 316. Como es cloud y está actualizado, ya no nos aparece el 13L, que se descatalogó hace poco. Entonces, podremos escoger con el 16. Algunas opciones más que nos pone aquí. Podemos escoger nosotros la altura. Podemos poner la altura de los suscriptores a una altura sobre el suelo máxima. Esta es sobre el suelo. Esta es la máxima total del suscriptor para poner un límite para que te dé error, simplemente es orientativo. Y esto es una altura por encima del clúter que tengamos, del obstáculo que vea el implanter. Entonces, para que salga bien, normalmente o sin errores, se suele poner eso, unos 5 metros por encima del clúter que detecte y a ver qué aparece. Entonces le daríamos a Go y él automáticamente lo crearía. ¿Qué ha salido? Que no puede ver ninguno. Entonces vamos a ver por qué. Lo más probable, lo más común siempre es que haya alguna cosa entre media. Entonces, para primero ver qué es esa cosa entre media, lo que yo siempre hago es levantar la altura de la torre. Venimos aquí al Network Site y buscamos la altura de la antena, el Network Site 1, el que teníamos creado, que tenía 10 y vamos a probar de poner una altura más alta para asegurar que sea esto de aquí. Luego tendremos que cambiar la inclinación porque al subir más arriba tendrá que apuntar más hacia abajo. Pero bueno, ahora para hacer esta prueba vamos a subir la altura de la antena y guardamos. Podríamos cambiar también la altura de los suscriptores, pero por ahora vamos a dejarlo así a ver si ahora ya funciona. Entramos aquí en Best Server, se queda esto seleccionado. Altura por encima del clúter, vamos a ponerle 10 metros, antes habíamos puesto 5 y así nos aseguramos de que haya visibilidad. Le damos a Go y ahora sí que nos ha permitido crear los enlaces. Esto es la muestra de los enlaces, ahora le damos aquí a crear y se nos va a crear y vamos a ver por qué se han podido crear ahora. Entonces nos vamos a ver qué cosas hay intermedias, si hay una montaña, si hay lo que sea. Vamos a ir a verlo, vamos aquí al proyecto y vemos ya que están creados los enlaces. Vemos el sitio principal y vemos cómo hay una línea a cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos ir a ver estos enlaces? De muchas maneras. Podemos tanto apretar en cada uno de estos caminos, nos aparece la información, que está a 1 kilómetro y demás, y nosotros podemos editarlo. Llegamos aquí dentro y podemos ver podemos ver la información del link plan. Entonces, ¿qué nos dice en este enlace? Como veis, hemos subido estos 40 metros y ahora ya no hay error. ¿Por qué seguramente antes nos daba el error? Porque la torre estaba en un lugar donde detecta que hay árboles. ¿Veis esto de verde aquí? Los colores son un poco orientativos, pero normalmente el verde es que detecta árboles, grises edificios. Estaría a 10 metros y diría, estás dentro de una arboleda, no vas a poder tener enlace. Entonces, tanto no vas a poder ver el enlace como te estás viendo con dos enlaces, pero subiendo a más lo podéis ver aquí, de 75 a 95, con que lo levantara a 15 metros ya podría funcionar el enlace. Entonces, esto ya te da de una manera teórica y muy rápida una idea de a qué altura lo puedes tener. Otro caso podría ser que hubiese aquí en medio la montañita marrón, que esto es sin edificios, esto es curvatura de la Tierra, forma de la Tierra. Entonces ya sabríamos que tendríamos que subirla o cambiarla o a lo mejor cambiar de ubicación el suscriptor para que se pudiera ver. Entonces esta para mí es la primera información valiosa que nos da Link Planner, ¿no? Saber un poco las alturas a las que hemos de estar. ¿Qué más cosas podemos ver aquí dentro una vez con este enlace? Bueno, podemos ver a las potencias a las que se llegan. Vemos que está a 1 kilómetro, tenemos aquí seleccionado el suscriptor y podemos ver el rendimiento. Rendimiento que dice de un 100% a 1 kilómetro es lo más común y con visibilidad directa. Aparte del resumen que está aquí, abajo puedes ver un poco la performance, ¿no? El cómo está, en qué modulación va a poder estar este enlace. Y aquí, a la derecha de todo, te va a decir qué tanto por ciento del tiempo va a estar recibiendo en qué modulación. Entonces, en este caso, que es teórico, están cerca y no hay ningún tipo de visibilidad o ningún tipo de obstáculo entre medio, nos va a decir que el 99,98% del tiempo el rendimiento hasta la estación base, es decir, el uplink, va a estar siempre la moción más alta y el rendimiento de bajada al suscriptor, también el 99,7, un poco peor, va a estar a la modulación más alta.
Eso seguramente ahora lo podemos mejorar con la inclinación de la antena, porque la antena tiene un haz, lo hemos subido muchísimo para hacer el ejemplo, como está tan alto tendríamos que bajarlo un poco. ¿Cómo lo bajamos? Esto también es útil, porque a lo mejor suponer que en este ejemplo de verdad se tenga que poner a 40 metros, si es una antena muy alta y se ponga a 40 metros. También te dice el Link Planner cuál sería la inclinación necesaria para que dé el mejor rendimiento a todas las diferentes suscriptores, porque habrán suscriptores que estén en una inclinación y habrá otros suscriptores, porque normalmente no tienes dos ni tres, tienes 10, 15, 20. Entonces te hace un cálculo de todos estos suscriptores y te dice cuál es la mejor inclinación para que dé el mejor rendimiento posible a todas ellas. Entonces, para ver la inclinación, tenemos que venir aquí a el PMP, al punto a multipunto, que es donde está la antena. Bueno, de hecho no tenemos un suscriptor, tenemos varios, entonces escogerá la inclinación dependiendo de todas estas. Habrá alguna vez que sea difícil, porque a lo mejor están todas estas en un valle y esta está encima de la montaña. Entonces, eso también lo podemos ver. Podríamos quitar este y ver qué inclinación hay aquí, o dejar solo este y ver qué inclinación hay en esta. Entonces, ¿cómo se hace la inclinación? En la misma antena. Aquí en el PMP, le damos al site y justo donde habíamos escogido la altura, aquí abajo, también nos dice calcular la inclinación. Ahora mismo está a 0, pero le podemos decir que lo vuelva a calcular. Le damos aquí a calcular la inclinación del -10 a 5, que esto es lo que tiene la antena, y el intervalo, si lo queréis afinar un poquito más, le podéis decir a 0,5. Lo ponéis aquí, entonces te calculará a 2,5, 2, 1,5, te hace todo el cálculo y te dice en cuál de esas inclinaciones vas a tener la mayor modulación para todas las modulaciones. Ya veis, aquí lo podéis ver. Como con cada una de las diferentes inclinaciones, pues hay velocidades diferentes. Y esto te calcula la inclinación que tú tienes que poner de la antena, pero ¿y el suscriptor tiene también determinada inclinación El para ser... suscriptor, claro, el suscriptor siempre va a tener, el suscriptor enfoca a recto, es decir, el suscriptor siempre ha de ir mirando a la P. Eso Ujú, no tiene duda. Tú lo ves que está ahí y lo has de apuntar. También te lo va a decir, sí, pero tú ya lo puedes ver una vez en site. Con el AP, como es más ancho el haz, ujú. digamos, tú no puedes saber a ojo, es imposible a ojo saber cómo lo tienes que inclinar hacia arriba o hacia abajo para que dé la mejor cobertura, porque ves, aquí por ejemplo está diciendo que lo tienes que inclinar a 2 hacia abajo para que tenga la modulación. Y esto con el AP es mucho más difícil que hacer que con los suscriptores. Los suscriptores, lo que te digo, normalmente es apuntar recto. Aún así, también con el suscriptor lo podemos ver. Aquí ahora lo vamos a aplicar y se nos va a cambiar incluso la, el 99% que habíamos visto antes, con esto va a mejorar. En algunos mejorará y en otros quizá pueda empeorar Puede porque no ser, le puede ser. beneficie tanto esa inclinación. Correcto, como nosotros hemos puesto, por ejemplo, en una zona de la ciudad muchos y uno separado, quizá dice, tengo un mayor bandwidth si doy prioridad a estos y al otro lo dejo un poco más abandonado, que si no intento que los dos estén al mismo nivel, pero perjudicó a toda la ciudad solo por un punto en el exterior. Entonces, te coge el valor que coge el Link Planner es donde va a tener mayor rendimiento. Otro de los puntos es poder jugar con el downlink y el uplink, las modulaciones que hay. Entonces, por ejemplo, en nuestro punto de acceso podemos ver que aquí abajo está puesto por defecto a un 75% de downlink y un 25% de uplink. Y esto lo podemos ver en el throughput total. El throughput total aquí lo podemos ver tanto de bajada como de subida. Entonces, aquí abajo en el sumatorio te dice que de bajada en total tenemos 200 y en subida en total tenemos un 41, con un sumatorio final de 250 por el AP. Entonces, esto simplemente cambiándolo aquí, si lo cambiáramos a 60-40, por ejemplo, y le diéramos a guardar, ya nos cambiaría automáticamente esos valores y lo ajustaría. ¿Y esto por qué En ese querríamos ejemplo. modificarlo, Oscar? Pues esto, por ejemplo, podría ser en una urbanización donde hubieran cámaras de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia, tú lo que quieres es que te estén mandando todo el rato la información del vídeo y tú no quieres mandarle nada. Tú solo entras en esas cámaras, por ejemplo, para ver su estado, pero la información te la envían ellos. Entonces, eso tiene más uplink que downlink.
por ejemplo, en una urbanización donde hayan clientes que hagan mucho streaming o jueguen mucho online y quieran tener una subida muy, muy rápida y una latencia muy baja. O Pues sea, ahí también podrían, En Andorra por hay mucho ejemplo, más uplink que downlink. por ejemplo, sería un caso donde les interesaría también tener mucho uplink. Esto al final es una cosa que se puede cambiar por software, así que lo podríais, una vez desplegado, lo podríais ver y cambiarlo con un simple clic y ya estaría. Así que, aparte de aquí ser rápido, luego en la realidad también es bastante rápido modificarlo. Vale, pues aquí tendríamos ya la inclinación con la mejor de las posibilidades, la inclinación en la que tendríamos mejor rendimiento y para nosotros obtener un reporte de ello y poder entregárselo al instalador o la propuesta del diseño, lo podríamos exportar desde la misma antena. Iríamos a la antena y aquí nos da las opciones bueno, para guardar y para exportar. Veis que aquí sale una herramienta, pues sería para la instalación. Y este de aquí sería pues el reporte general. El de la instalación suele ser el más intuitivo porque te salen las inclinaciones, te salen los tamaños, te salen los mapitas. Ahora vais a ver podemos ver los dos ejemplos. Me voy a descargar los dos y veis un poco los dos ejemplos de lo que mostraría cada uno de ellos. O sea, por un lado tendríamos el archivo que tendría el instalador para llevarlo a cabo y por otro eh, lo que le daríamos a nuestro cliente para que supiese qué se le va a poner. Correcto. Entonces, luego puedes utilizar un poco de los dos. A veces hay algunas imágenes que son más útiles que las otras. Entonces, puedes cogerlas y adaptar tú el documento. Pero bueno, lo que te da este primero que hemos abierto, que es el de instalación, Ujú. puedes cambiar las plantillas y demás, pero te sale el resumen, te sale la primera site y todas las conexiones una a una. Entonces, todos los detalles de la primera antena que hemos creado, no solo una de 90 grados, hemos escogido un EPMP 3000, que aquí está, incluso te dice en la versión en la que debería estar, el Azimuth, etc, etc. El uplink, downlink radio, diferentes valores, la frecuencia en la que está, el uplink, downlink 7525 y otros. Y el predicted throughput, el throughput que tendría con todos estos suscriptores. Entonces te pone ejemplo, el network site, este sería el bill of materials, el material que sería necesario. Te salen también licencias y demás, no son todas necesarias, por ejemplo, esto aquí veis, es la garantía extendida. Bill of materials de los suscriptores, del nodo, ¿veis? Los 6 suscriptores, la localización, etc, etc. Un montón de información, las modulaciones, para que lo tengas también sobre el papel. Y más abajo podremos ver esto que suele ser de lo más interesante. A 40 metros, y nosotros le pasaremos este reporte y le hemos dicho, hemos hecho el estudio, sí, pero bueno, lo podríamos cambiar y podríamos poner 15, pero le diríamos, a partir de 15 ya em, no deberías ver árboles, pero igualmente lo podríamos probar y ver cómo quedaría, para que ellos sepan la distancia mínima a la que tendrían que subirlo para tenerlo. Luego, una vez ahí, los técnicos también lo van a ver, también van a ver los árboles y van a hacerlo, pero ya tienen una manera intuitiva, saber si tendrán que subir 10 o 20. Luego, si ya son 22 o son 12, eso ya lo podrán ver ahí. Y se puede ver en este reporte cada uno de estos enlaces, cómo queda, igual que se veía en el Link Planner. Es un reporte Todo el bastante bill of completo, materials. veo, de 32 páginas. Sí, 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 que luego se utilizarán pocas, pero bueno, puedes ir al detalle todo lo que quieras con todas las ubicaciones. Entonces debería haber una ubicación. ¿Te acuerdas que hemos puesto todas en una ciudad y una la hemos puesto más alejada? Sí, Pues la alejada deberíamos ver que es un poco diferente de las demás, que creo que es esta última de aquí. Sí, esa que he puesto más alejada, como sí. ves, está no abajo, sino bastante más arriba, es probable que le llegue peor señal por la inclinación, porque esta que hemos creado aquí a 40 metros está apuntando hacia abajo al pueblo y esta que está aquí arriba, pues le llegará con una modulación seguramente peor. A ver, vamos a ver, este es el site 8, line of sight, reshift. Antes, como recordabais, aquí teníamos 99% de la modulación más alta y ahora aquí ya no es 99, es un 23% del tiempo tendremos esto. El otro 56% del tiempo tendremos una modulación 8, una modulación 7 también un 20%, entonces se puede ver como la modulación es más baja en este lugar por las inclinaciones directamente. Y vemos que es incluso un poquito peor en el subscriber side. Entonces, este sería el primer reporte que ya te puede dar bastante información. El segundo es este de aquí, que sería la propuesta. Es algo más corto, es más ejecutivo.
Y Esto podéis ver, sería la propuesta cliente, ¿verdad? Porque la sí, puedes incluso rellenar con tus datos para hacerlo un poquito más personalizado. correcto, aquí lo podrías rellenar todo, podrías incluso cambiar todo lo que quisieras, lo podrías bajar también en Word y cambiar lo que, añadir alguna cosa más que no estuviera en el plan. Entonces, pues es simplemente un resumen de la antena principal, la emisora, el punto de acceso, los valores que va a tener y los suscriptores. Los 6 suscriptores que hay, a qué distancia están, qué ganancia tienen, qué modelo, longitud, latitud y poco más. Y el bill of materials. Entonces, esto sería un resumen. Em, Me gustaría también explicar cómo se importa desde un KMZ, que es una cosa que os Venga, pasará sí, muchas sí, sí, veces, que sí. un cliente os pase un KMZ con sus ubicaciones y vosotros directamente lo pongáis en el plan. Vamos a otro proyecto, entonces podemos ir aquí a proyectos y crear uno nuevo. Creamos uno nuevo, importado web. Podríamos importarlo como si fuera un network o un suscriptor. Escogemos, ¿veis? Un CSV, KML o KMZ. Lo escogemos. Estos archivos son los que dices que descargas de Google Earth. De Google Earth, sí, O sea, tú en Google Earth buscas el lugar donde quieres, donde tienes tu torre o donde quieres establecer tu torre, te descargas esa chincheta. correcto. ¿Lo podríamos ver Lo aproximadamente? podemos ver ahora mismo, sí. Vamos a hacer un zoom. Vamos a ir a Andorra. Aquí podríamos ir también al lugar directamente. Andorra. Y nos lleva a zoom ahí. Search. Venga, llévanos. Entonces, aquí estamos en Andorra, por ejemplo. Pues para lo que seguramente haga vuestro cliente es coger las chinchetas y decirle, pues mira, yo tengo un cliente aquí, cliente uno. Tengo otro cliente aquí, este lo tengo aquí. Le llamo cliente 2 o lo mismo, ni le pone nada y te lo deja igual. O a este le podría llamar cliente 2. Al primero le habíamos puesto descripción. Y podríamos decir que la antena la tiene o la quiere poner aquí arriba. Y le podría cambiar el color, podría poner la que quisiera. Esto no importa. Esto es de Google Earth todo, correcto, que también es gratuito, no se tiene que pagar nada por ello. Entonces tú puedes escoger estas ubicaciones que hemos marcado. Como veis, al Untitled, cliente 2 y antena, las tengo las tres marcadas aquí. 1, 2, 3. Y las podrías guardar. Sí, places. Ubicaciones Ubicaciones. Andorra. Sí. Por ejemplo, aquí escogemos el que nos haya mandado el cliente de Andorra. Le damos a Next y nos va a salir todos los puntos que hemos creado. Ujú. Como, bueno, esto lo hemos dicho antes. Y podemos ver lo que se nos crea directamente ahí. Y tenemos todos esos puntos. Lo que pasa que no todos estos puntos corresponden en este caso a la antena. Correcto, tenemos una antena y habrían 2 suscriptores. Entonces, la manera más rápida de hacerlo sería volverlo a cargar en los suscriptores y escoger cuáles son los suscriptores y cuáles son las antenas. ¿Vale? En los Entonces aquí suscriptores dentro. dejaríamos simplemente estos dos y la antena la borraríamos para que veáis que se puede editar todo en cualquier momento y aquí dejaríamos simplemente la antena, los 2 suscriptores los podemos quitar. Y ya nos quedaría importado lo que nos ha pasado el cliente con la antena principal y las 2 ubicaciones. Y Ujú. luego volveríamos a empezar con el punto a multipunto, creándolo, dándole toda la forma para el ejemplo de este cliente. ¿Y tenemos alguna cosita que nos puedas enseñar de algún despliegue un poco más real de algo que hayáis hecho? Sí, un ejemplo que hice hace poco con 60 gigahercios, que era para cubrir una pequeña villa con todo de fibra 1 giga de fibra 1 giga, sería este de aquí. En Navarra hicimos una propuesta de una mesh mallada donde había un montón de casas y todas esas casas no se podía llegar por fibra. Es decir, la fibra a esta zona llegaba simplemente la fibra óptica hasta aquí. Veis que tenemos aquí marcado el troncal, hasta aquí llegaba. Y no podían seguir, no permitían hacer la construcción de nada más a través de aquí porque ya estaba completada la construcción y no dejaban nada. Entonces se propuso llegar de todas formas a una velocidad de giga a todos estos clientes. Entonces lo que se decidió es hacer
enlaces punto a multipunto desde dentro, pero para llegar aquí hacían unos enlaces por 60 gigahercios. Entonces aquí había uno de distribución y luego se distribuían también en un segundo o tercer nivel, tercera capa, dentro de la ciudad. Y dentro de esta ciudad, de este pequeño, bueno, de este pequeño urbanismo, teníamos la primera antena y como funcionan las antenas de 60 GHz, pueden tener clientes a izquierda y derecha. Tienen aquí como dos cerebros y tienen aquí una mitad y aquí otra mitad. Y en cada mitad pues tienen unos cuantos usuarios. Y no solo eso, sino que estos centros de distribución conectan unos con otros directamente. Entonces, simplemente aquí pondrían estos distribución y en casa de cada cliente uno de estos de suscriptores. Ajá, muy interesante. Y todo esto con Link Planner calculado, eficiente y funcionando. Correcto. Y luego eso se importaría y se les daría todas las ubicaciones. Y se podría ver las velocidades. En estos casos, como son de 60 GHz, podríamos ver unas velocidades mucho más altas. Vamos a ver, por ejemplo, uno de estos bloques, qué velocidades nos dice que puede llegar a conseguir. Throughput, ya te lo pone en gigas directamente, no en mega. Un 100% porque está mucho más cerca que los demás, una modulación máxima, un throughput de 3 gigas de subida y 3 gigas de bajada. Un total de 6 de este sector. Entonces vemos como con 60 GHz sí que conseguiríamos unas velocidades mucho más altas que con 5 GHz. De todos modos, cualquier cliente que entre y empiece su proyecto, pues a lo mejor con un EPMP, si de repente le interesa pasarse a 60 GHz porque le ofrezca mayores velocidades, tan sencillo es como que cambie la tecnología dentro del proyecto y vea qué respuesta le da ese despliegue que ha hecho. Correcto. Si lo quisieran cambiar aquí mismo cualquiera de las tecnologías, le cambiaría todos los valores. Tú al cambiar 60 GHz a 5,8 ya te cambiará el modelo. Ya no te dejas coger el modelo que estaba antes. Ahora solo Claro, te dejas coger de esta gama. Y si volviéramos a cambiarlo a otra gama, a 26 GHz, te vuelve a cambiar y te dice, ah, pues 26 GHz solo puedes utilizar este producto. Entonces, pues así puedes probar con diferentes frecuencias, que otras velocidades dan, que cada equipo tiene un diferente coste, entonces os permite tener solo en la aplicación una visibilidad prácticamente completa de costes, velocidades, alturas, disponibilidades, tanto por ciento. pues muy interesante. Ujú. Muchas gracias por esta introducción a Link Planner. Bueno, introducción, explicación en profundidad. Reinsistir en que Link Planner es una aplicación completamente gratuita que es de gran ayuda no solamente al instalador, sino también al cliente, porque es una manera muy buena también de fidelizar o de vender ese proyecto, porque les estás dando todos los datos posibles, la versión cloud, la versión en modo aplicación, que trabaja con Google Earth, que también es gratuito, o sea, mejor no lo podemos poner. ¿Y algún Ujú. detalle así más que se te ocurra que pueda ser relevante? Nada, que lo pueden probar, que cualquier problema o duda que les surja con la aplicación, lo pueden preguntar en los comentarios para que se lo resolvamos nosotros o directamente con nosotros, con Instant Byte o con Cambio Networks directamente y os ayudaremos a resolverlo sin ninguna duda. Pues ya sé que sí, te libero. Muchísimas gracias por introducirnos en Link Planner Nada, a ti. y gracias a todos por ver este vídeo. Hasta la Gracias a siguiente, todos, Oscar. Chao, adiós. chao. Chao.